Cuidado. Mira, peluchines. Bienvenidos al episodio número 39 de Para que Porfa, que comienza así. The Market Express. Tú eliges el mercado y nosotros lo hacemos llegar a tu casa en Venezuela. Sanita, ama lo natural. La Casa Mira, de las Galateas. Armonizamos peluchines. tus espacios. Bienvenidos al Rey episodio Beauty número Art. 39 Simplemente de Para que Porfa, adictivo. que comienza así. Mis dos tierras. Comida venezolana en México. No me saco de la cabeza el No me lo puedo sacar de la cabeza. Ustedes, cuando escuchan esa melodía, peluchines, la idea es que yo vea para acá, pero no dejo de verme mi suéter, que me encanta demasiado, ¿sabes? Además que me siento extraño con este pelo tan corto, pero bueno, era necesario. Necesario porque esta semana resulta que me fui a cortar el cabello y yo estaba tratando de dejarme el cabello como bien rapado por los lados y dejar que creciera mucho, mucho arriba, porque me está gustando toda esa onda del cabello así como parado hacia arriba. Y esta niña está al acecho de mi café. Y entonces, el día que me corté el cabello, Reinaldo Sandoval, que me cortó el cabello, Rey Beauty Art, llegué a la casa y una amiga me dijo, mándame una foto tuya rápido para un trabajo. Y yo, bueno, se la mando y me dice, yo le mando una foto de que tengo en mi teléfono, una foto como más bonita y tal, de hace tiempo. Y me dice, no, mándame una selfie ya de cómo estás ahorita porque necesito verte para una cosa de un trabajo. Y le mando la selfie y me dijo, mierda, pastor, pero te ves demasiado moderno con ese corte. Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, no, es que así no me sirve. No me sirve porque vas a representar a un doctor. Era una cosa ahí de Televisa, una cosa chiquitita, pues. Y no, o sea, un doctor no tiene el cabello así. Y yo, no mames, o sea, voy a empezar a perder trabajo por estar dándomelas de moderno. Entonces al día siguiente, como igual, si le parecí muy moderno para ese trabajo, también le parezco moderno a la gente, a mi negocio de los comerciales. Entonces volví a ir al día siguiente a cortarme el cabello así, porque resulta que así soy un papá joven. ¿Me entiendes? Que es el personaje que yo estoy representando en los comerciales. Entonces, bueno, se acabó la modernidad, regresé al papá joven y así estoy en este momento. Bueno, peluchines, gracias por estar acá. Gracias a toda la gente que está viendo esto a través de YouTube, no importa en la fecha que lo esté viendo. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a toda la gente que se conecta en el chat en vivo, en el momento que estamos chateando en vivo. Gracias a todas las personas que dejan sus comentarios. Muchísimas gracias. Y a los que están en el Patreon y ven esto con anticipación, ven este episodio con anticipación, quiero darles las gracias y les jalo demasiada bola. Ustedes lo saben muy bien, los amo demasiado porque ustedes colaboran con la producción de este programa. Como siempre lo digo, ustedes son productores ejecutivos de este programa y si están ahí es porque me quieren apoyar o por la razón que sea. Gracias por apoyarme por esa muy módica suma a través del Patreon. Aquí abajo está el link, es la primera línea que van a ver allí en la cajita de descripciones, el link para que entren al Patreon y colaboren conmigo, me apoyen en esta tarea de Para que Porfa. Ajá, vamos a ordenar esta pea, bueno, esto que estaba cantando al principio, esta cancioncita, ustedes saben a qué corresponde, a qué, no se los voy a decir, no se los voy a decir, porque me encantaría que ustedes en este momento en los comentarios escribieran
esa era la intro de qué. ¿De qué dibujo, de cuáles dibujos animados? Quisiera que me lo escribieran ya en los comentarios. Ya en los comentarios, eso es un ejercicio, un experimento que estoy haciendo. Escríbanmelo ya en los comentarios y a los que están ahorita chateando en el estreno del programa, escríbanmelo ya. Esta cancioncita que suena era el intro que sonaba ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cuáles dibujos animados? Por favor, escríbanlo ya en los comentarios porque el ejercicio ya ustedes van a saber de qué se trata. Resulta, ya, no, sorry, ya va, espérate. Resulta que yo estuve por el tema de la cancelación de Pepe Le Pew, estuve viendo para esta compañía, famosa compañía de dibujos animados, estuve viendo y recordando muchos de los episodios que vi cuando era niño o adolescente, ya ni sé, pero yo sí recuerdo perfectamente que los veía, no sé si era en la tarde, si era los fines de semana o qué carajo, ni siquiera recuerdo por qué canal era, puede ser que haya sido por Venevisión, es lo más probable. Y yo recordaba unas cosas y otras no. Entonces el tema de la memoria a mí me llama mucho la atención porque me di cuenta de cosas que yo no recordaba. Justamente con este tema de la cancelación, que me imagino que ya tiene a lo largo de toda esta semana la cancelación de Pepe Le Pew, el personaje de esta compañía de dibujos animados que estoy pidiendo por favor que me escriban el nombre, este, se me quedó pegada esta musiquita en la cabeza y hay un término que ya les voy a decir por qué, se los voy a comentar ahorita. Hay un término que me llegó la información porque cometí un error entre el recuerdo y la cosa, cuando estaba buscando la información, cometí un error al escribir algo. Entonces, eh, descubrí una cosa que se llama efecto Mandela. ¿Qué es el efecto Mandela? El efecto Mandela es algo que ocurre en nuestra cabeza, en nuestra memoria, que nos confirma que la memoria es errónea. Era lo que me decía mi profesor del taller experimental de teatro, que fue donde estudié teatro, Yuma, Guillermo Díaz Yuma. Él decía, anoten todo porque la memoria no sirve para nada. La memoria no sirve para nada. Eso es una cosa que a mí me quedó en la cabeza y que yo confirmo que es verdad, porque la memoria, en nuestro cerebro, pues allí donde ocurren estas cosas, los recuerdos, se cometen muchos errores. Entonces, la memoria no funciona como nosotros quisiéramos que funcionara. O sea, se cometen muchos errores. Entonces, el efecto Mandela, ¿qué es? El efecto Mandela consiste es lo que sucede cuando uno recuerda algo que realmente no sucedió o que sucedió completamente de otra forma, pero en nuestra cabeza está que eso es así. Y eso tiene muchas razones. Estuve averiguando las razones. Entonces, los que han estudiado esto, que el efecto Mandela fue un término que inventó o que puso, lo creó, pues ¿cómo se dice? Lo determinó, lo propuso ese nombre, una influencer que, que ella decía que ella estaba completamente segura y no, nada más, y no solamente le pasaba a ella, sino que le pasa a muchas personas en el momento que Nelson Mandela no había muerto. La gente, si tú le preguntabas cuándo había muerto Nelson Mandela o qué era de Nelson Mandela, la gente estaba completamente segura de que Nelson Mandela había muerto. Todo eso antes de 2013, que fue cuando murió Nelson Mandela. Entonces esta muchacha le llamó a esto efecto Mandela, porque no solamente ocurría con eso, sino con un montón de cosas que nos suceden en la vida diaria. Entonces, así, bueno, entonces
Este efecto Mandela tiene varias explicaciones. Hasta el momento, la gente que se ha encargado de estudiar esto le ha dado algunas explicaciones. Una de esas es el efecto de desinformación. Si nosotros no tenemos un recuerdo afianzado y profundo de algún hecho y otra persona nos los cuenta o nos lo cuenta el mismo hecho y nos mete alguna mentira o nos dice algo que no sucedió, en nuestra cabeza nosotros aceptamos eso como una verdad. Eso es el efecto de la desinformación. Es exactamente lo que a uno le ha pasado infinidad de veces. Hay cosas que uno medio recuerda, pero si alguien en el momento lo de Mandela, si alguien te decía, ajá, resulta que sí, Mandela murió y bueno, el entierro se hizo y el velorio y toda la cosa se hizo en tal día, en tal fecha y en tal lugar, ¿te acuerdas? Que hicieron un evento y tal, antes de que Mandela hubiese muerto, y todas las personas que creían que no estaban, que no tenían bien la información, que no les interesaba la vida ni la obra de Nelson Mandela, podían afirmar que sí, que eso era cierto. Entonces es un efecto de la desinformación. Hay otra razón que dice sesgo de confirmación. Dice que nuestra mente tiende a buscar, a interpretar o a recordar información de manera que confirme lo que nosotros creemos o las hipótesis que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Cuando nosotros creemos algo que es que creemos algo que no es correcto, que no es cierto, nosotros en nuestra cabeza vamos a buscar la manera de, de confirmar lo que nosotros estamos diciendo, así sea incorrecto. Criptomnesia. Nuestro cerebro puede colocar cosas que hemos imaginado en el lugar de nuestra memoria o de nuestros recuerdos. No es algo que necesariamente hayamos vivido, pero nuestra cabeza hace eso. Nuestra cabeza nos dice que eso es verdad cuando es algo que ni siquiera ha pasado, que es algo que nosotros no hemos visto y que, ay, que medio lo recordamos poquito. No, es algo que nosotros nos imaginamos y nuestra cabeza nos dice que eso es verdad. No está saliendo de nuestra memoria, sino realmente de nuestra imaginación. Eso es la criptomnesia. La otra dice que es la falsa atribución a la memoria. Aunque los hechos no cambian, pueden, aunque hay cosas que nosotros recordamos o que no sabemos, pues, pero cosas que sucedieron. Así nosotros no tengamos la información. Pero nosotros tenemos una información errónea de eso. Si siempre nosotros hemos escuchado ese mismo cuento, así no lo hayamos visto, no lo hayamos vivido, si nosotros hemos escuchado ese mismo cuento de la misma manera, no, así sea mentira, así esté mal el cuento o los hechos, nosotros vamos a recordarlo como una verdad. Esa es la falsa atribución a la memoria, o sea, nosotros vamos a visualizar igual que la información que tenemos en nuestra cabeza, así esté mal, así esté errónea. Falsa memoria. Entonces dice que esto le ocurre más que todo a las personas que han tenido un trauma. Es un efecto postraumático. Nosotros a veces hemos vivido algún hecho traumático y nuestro cerebro adapta lo vivido a nuevos recuerdos que acepten o que nos hagan llevar mejor el recordar lo que nos sucedió. O sea, nuestra mente juega de una manera en la que vamos a arreglar las cosas de manera que nosotros nos sintamos un poco mejor con respecto al trauma que sufrimos. Falsa atribución. Falsa memoria. Ah, no, mentira. Eso era la falsa memoria. Disonancia cognitiva. Si algo que te cuentan contradice tu interpretación de una dimensión de la realidad, tu cerebro rechaza esa interpretación. Yo siento que eso sucede mucho en la actualidad incluso con las cosas que a veces tú lees por ahí de medios que no son confiables, como esas vainas de las teorías conspirativas, donde nosotros recibimos esa información, no sabemos si es cierta o si no lo es, pero cualquier cosa que te digan que sea contraria a eso que en tu cabeza ya está, tú la vas a rechazar. Todo lo que te haga tambalear esa creencia que tú tienes sobre algún hecho, todo lo vas a rechazar. Eso se llama disonancia cognitiva. Y la otra
explicación que ellos le dan le llaman confabulación. Y dice que nosotros producimos de forma inconsciente recuerdos incorrectos sobre cosas triviales. Y eso lo sufren más las personas que son demasiado seguras o demasiado confiadas en el recuerdo. O sea, cuando tú recuerdas algo, así esté mal, así no exista, así no haya pasado, en tu cabeza, así te digan la información como es, pues no, tú vas a confiar ciegamente en lo que supuestamente te dice tu cerebro. Recuerden que la memoria no sirve para nada, por eso toda vaina anótenlo. Si yo no hubiese anotado esto, pregúntenme si yo les hubiese podido dar esta información. Información que no sé si será valiosa o no, pero a mí se me hizo bastante interesante y ya les voy a explicar por qué. Ya escribieron el nombre de la compañía de dibujos animados que tiene esta intro en sus dibujos animados, la que dice pa para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa esa. Escríbanlo en los comentarios, por favor. Quiero que lo escriban ya y lo dejen allí, por favor. Ajá. Ejemplos de efecto Mandela. Por ejemplo, si yo les pregunto en este momento, si yo les pido en este momento que recuerden en el muñequito del muñequito del Monopolio, que es un muñequito que va corriendo. A veces debo de escucharme. Me caga porque no sé si la cagué. A ver. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ajá, otra vez, aquí. Aquí estoy. El muñequito del Monopolio que va corriendo, que es un hombrecito que tiene un sombrero. ¿Cómo lo recuerdan ustedes? ¿Ustedes recuerdan qué tiene él en su cara? El muñequito del Monopolio, echen memoria, no lo buscan en Google. Echen memoria nada más y díganme cómo lo recuerdan, qué tiene él en su cara. ¿Tiene bigotes? ¿Tiene algún lunar? ¿Tiene lentes? ¿Cómo lo recuerdan? ¿Lo recuerdan así seguramente como lo están viendo, no? Bueno, déjenme decirles que esto es un ejemplo del efecto Mandela. Para las personas que lo recordaron así como lo están viendo en este momento, déjenme decirles que así no es, porque el muñequito es realmente así. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron la diferencia? ¿Si la ven? ¿No la ven? ¿Si la ven? Bueno, ahí está la diferencia. Este otro ejemplo del efecto Mandela que yo había visto el otro efecto, el otro ejemplo del efecto Mandela justamente es eh, esa manera de escribir el nombre de la compañía que hace estos dibujos animados, cuyo intro es tan, tan, ta, 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 que ya no lo voy a volver a cantar porque ya me van a decir que soy una ladilla. ¿Ustedes cómo recuerdan el logo de esa compañía? Así como lo están viendo. Ustedes lo escriben el nombre así como lo están viendo. ¿Quiénes lo escribieron así? Sean honestos y díganmelo. ¿Quiénes lo escribieron así como lo están viendo en este momento? Déjenme decirles que están muy equivocados, porque la realidad es que es así. Si alguno no sufrió con este ejemplo el llamado efecto Mandela, bueno, lo siento, qué buena memoria tienen. Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos, muchos ejemplos sobre este efecto Mandela con respecto a cosas visuales. Bueno, sobre todo las cosas visuales, pero digamos, no es un hecho en concreto, sino un logo, un dibujo o algo que hemos visto mucho. Entonces ven la diferencia. Por eso tengo rato diciéndoles a los que comenzaron a ver el programa desde cero. Escríbame el nombre de la compañía que tenía ese intro antes de sus dibujos animados. Dibujos animados de los cuales vamos a hablar ahora, porque era lo que les había dicho, toda esta información viene justamente por la información que les voy a dar ahora. Resulta que la semana pasada, yo no sé cuándo ustedes estén viendo esto, pero el 8 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer. Ese mismo fin de semana hubo una noticia. Yo quiero que ustedes vean esto aquí. Esto, esto que está aquí. Esto, lo que estáis viendo. ¿Cómo viene a tomarse esto? No, mi amor. Ya te lo dije que no, discúlpame. Ajá. La semana pasada
hubo una noticia que justamente coincidió con lo de el Día Internacional de la Mujer. Es el día en la que muchos grupos, sobre todo los grupos feministas, hacen campañas y se manifiestan de alguna forma para apoyar a la mujer en su reivindicación social, política, cultural y así. Entonces, eso es algo que también tengo días pensando, y es que la palabra feminismo le estoy agarrando como, o sea, perdónenme las feministas y los feministas que están viendo el programa, la palabra feminismo la tengo hasta aquí. Me tiene harto. Lo que llaman harto me tienen harto. ¿Por qué? Porque hay gente que se considera feminista, pero realmente no tiene las bases para luchar por el feminismo. Y ojo, quizás pareciera una crítica que yo estoy haciendo, pero realmente no estoy criticando ni siquiera el feminismo. Estoy criticando la cantidad de vainas que uno ve por redes sociales y que sí, o sea, el feminismo es algo que yo siento que es demasiado complejo. Imagínense, es complejo para quien lo apoya y para quien lucha por la igualdad de las mujeres y todo eso, y para alguien como yo, que pareciera que lo estoy criticando, peor, porque hay que manejar, hay que tener mucha información. O sea, porque una cosa es, coño, sí, las apoyo, echen para adelante, de pinga, tal. Y otra cosa es ponerse a dar discursos sobre el feminismo cuando no tenemos realmente las bases. Entonces, es un término complejo que me tiene hasta aquí, pero no por el hecho del feminismo como tal. Me tiene hasta aquí por la cantidad de gente que maneja una información que tú dices, o sea, si vas a hablar de una vaina de verdad, entonces ponte las pilas y, ¿sabes? Este, y las redes sociales están, no joda, acatarradas de gente que se copia la imagen de un lado y la pega y la vaina. Y realmente hay muchas maneras de apoyar al movimiento feminista, como lo hace mucha gente. Puede ser a través de las redes sociales, está bien, pero como con un poquito de profundidad. Ahorita que estamos en esta época de pandemia, hay mucha gente que se manifestó, como por ejemplo mi compañera de podcast Mayra puso canciones a través de las redes sociales. Hay gente que no pudo salir a la calle a protestar porque las marchas que comúnmente se hacen no se hicieron. Entonces, hicieron obras de arte, hicieron, no sé, no fueron a trabajar, por ejemplo. Esa es una manera también, por ejemplo, aquí en México lo están haciendo. Eh, pero es como una información que la gente es como que se pega a la moda, y yo creo que en algún momento sufrí de eso y ya me tiene harto. Entonces, eso es con respecto a lo que estaba sucediendo la semana pasada. Entonces, bueno, para continuar con la cosa, la semana pasada coincidió con la noticia de que este personaje de los Looney Tunes, que se llama Pepe Le Pew, un personaje que nació en el año 1945, todo esto lo estoy viendo porque uno, ajá, sabe que la memoria no sirve para nada, un personaje creado por un señor llamado Chuck Jones, este, eh, resulta que fue cancelado. Saben que estamos con la cultura de la cancelación, de que cada vez que alguien famoso, que alguien público dice o hace una cosa que va en contra del progreso de las naciones y de la modernidad y de las nuevas luchas y todo eso, entonces se cancela. Esa persona se le cancela. En este caso cancelaron a Pepe Le Pew, que yo digo, bueno, no entiendo por qué lo cancelan a él, cancelan al personaje, claro, y no cancelan al señor Chuck Jones, que además que es creador de otros personajes importantes, pero cancelan a Pepe Le Pew, y es porque dicen que lo van a sacar de la secuela de Space Jam. Space Jam es la película cuyo protagonista fue el señor Michael Jordan, el basquetbolista americano, y fue una película donde combinaban la realidad con la animación. Entonces era una película protagonizada por él y por los personajes más famosos de los Looney Tunes. Entonces, todo esto sucedió porque, o sea, lo mezclaron con una columna que escribe el señor Charles Blow en The New York Times, donde él dice que Pepe Le Pew es un personaje que, ¿cómo se llama? Que
apoya o incentiva la violación, así como el personaje de Speedy González, que se supone que deja mal parados a los mexicanos, a la cultura mexicana, y em, dan la noticia. ¿Y por qué se hace viral? Realmente este señor lo está diciendo ahorita, pero la cancelación de Pepe Le Pew viene desde hace más tiempo. De hecho, desde hace un año atrás ya se sabía que Pepe Le Pew no iba a estar en la película Space Jam. Pero bueno, como las cosas se hacen virales y entonces se empieza y coincidió con lo del Día de la Mujer y todo eso, entonces bueno, resulta que este personaje, para hablar un poquito de este personaje, que lo creó, como dije, el señor Chuck Jones, lo basó en un colega que él tenía, escritor también, y él dice que era un mujeriego y que siempre asumía que sus enamoramientos eran correspondidos. Y es una cosa que realmente es muy común. Nosotros tenemos amigos o conocidos seguramente que siempre andan con son unos enamorados empedernidos y a pesar de que la gente los rechace, mujeres, hombres, no importa, siempre piensan que efectivamente hay una correspondencia a ese enamoramiento. Entonces, bueno, este personaje es basado en este amigo del señor Chuck Jones. Pepe Le Pew, él cree, es un personaje que es un zorrillo, un mapurite. En Venezuela se llama mapurite. Que él se ve como un súper seductor, además habla francés, usa muchas palabras en el idioma original que es en inglés, combinaba entre el inglés y el francés, él todo el tiempo decía, hay una frase clásica de él que es viva l'amour, l'amour, que es como viva el amor, y él siempre se encontraba, él tenía esa santa leche de que se encontraba con una gata, pero esa gata tenía más mala leche todavía, una gata que se llamaba Penélope Pussycat o Penélope Kitty, un personaje también de los Looney Tunes, que siempre tenía la mala leche de pasar por un sitio donde estuvieran pintando con pintura blanca y ella siempre se manchaba desde la cabeza, el lomo y la cola y le quedaba una raya blanca. Y por ahí siempre andaba el señor Pepe Le Pew, la veía y la empezaba a acosar. Acosar porque, bueno, es el término que estamos usando ahora que sabemos que manejamos mejor la información. En el momento que uno veía eso, cuando uno era chamito, uno decía, bueno, ay, mira, está enamorado de ella y entonces quiere besarle, quiere agarrar, no sé qué. Realmente lo que siempre estaba sucediendo era que, y ahora lo podemos decir con propiedad, es que Pepe Le Pew siempre quería cogerse a la pobre gata, porque la confundía. De hecho, es una cosa que él era, estamos hablando que él era un zorrillo, un mapurite, y él quería cogerse una gata, entonces vendría siendo como un acoso interespecie, porque esa es una vaina que no la vemos en la realidad. Bueno, todo esto es una fantasía, todo esto son dibujos animados, es ficción. Eh, pero bueno, este tipo, siempre, este Pepe Le Pew siempre, él quería cogérsela a costa de lo que sea, como fuera, a como diera lugar. ¿Verdad? Él una de las cosas que más divertidas de Pepe Le Pew es que él cuando la persigue, él la agarra, la aprieta, le dice palabras en francés, además como que la voltea y la gata queda así, como boca arriba, y la gata siempre le da unos arañazos y se va corriendo desesperadamente despavorida a toda velocidad, y él va de lo más tranquilo saltando así que y va diciendo cosas como que, ay, el amor, vive el amor, vive el amor. Y, y eso daba mucha risa, eso da mucha risa. O sea, yo no puedo evitar, a pesar de que es uno de los personajes que uno, digamos, cuando te dicen Looney Tunes, de repente no es de los primeros 5 personajes que podrías mencionar, porque no era tan protagonista, pues no era tan comercial. Era como un personaje, digamos, como secundario, a pesar de que tenía su propio sketch, porque lo de Looney Tunes eran videos cortos, eran cortometrajes animados. Es un personaje que a pesar de que era como segundón, sorry Pepe Le Pew, que tú que me estás escuchando, a pesar de que era como segundón, es un personaje que a uno le queda en su memoria y a uno, sin volver a ver las comiquitas los dibujos animados de Pepe Le Pew, uno podría echar el cuento de qué se trataba la comiquita. Entonces, bueno, digamos, estamos hablando de 1945, estamos hablando de que han pasado más de 70 años para que esto suceda.
la cancelación. Sin embargo, hay gente que piensa que eso está sucediendo ahorita y resulta que no. Hay una autocensura por parte del Looney Tunes y por parte de Warner Bros. O Brothers, que sucedió en el año 1968. Eran prácticamente los años 70 y ya los niños, a pesar de que estamos hablando de que estas caricaturas, estos dibujos animados son de los años 40. En el 45 salió Pepe Le Pew y Penélope apareció por primera vez en un corto en el 49, 5 años después. Pero estamos hablando de que han pasado 70 años. En los años 70 ya los niños iban a tener acceso, este tipo de cortos animados los pasaban solamente en el cine y los pasaban en blanco y negro. Después, mucho después, muchas décadas después, yo creo que con los 60, 70, fue que los empezaron a colorear. Entonces en los 70 los niños iban a tener acceso a esto que antes lo pasaban en el cine, pero ahora lo iban a pasar en la televisión. Y entonces iban a tratar de hacer remontajes de esos cortos, pero iba a ser muy difícil porque en los cortometrajes de los Looney Tunes, incluyendo Pepe Le Pew y muchos más, hay demasiado material o demasiadas escenas que tienen, hacen alegoría al abuso, al racismo, sobre todo a la discriminación hacia los asiáticos, hacia los negros, ponían siempre los villanos eran como unos italianos, o si no eran unos alemanes, o si no eran unos japoneses. Entonces ellos iban a tratar de reeditar eso y poder presentarlo, poder mostrarlo. Y de hecho en esa misma época sucede algo que había 11 cortos animados del gran grupo de cortos de Looney Tunes que eran tan fuertes, tenían imágenes tan fuertes, tan agresivas, que fueron 11 los cortos que quedaron en un grupo llamado los 11 censurados o los 11, los Censored 11, que fue unos cortos que ni siquiera los pudieron reeditar. Esos cortos simplemente los tuvieron que sacar completamente, los sacaron de todas las plataformas y por ahí en el año 2010 Warner Brothers decidió que los iba a editar y los iba a sacar en DVD para que quien los pudiera tener los tuviera, porque los fanáticos de los Looney Tunes pasaron años, están hablando de 40 años aproximadamente, que estuvieron luchando para que les dejaran tener acceso a esa información, a ese material, a esos cortos, y no pudieron. Esos son los 11, los Censored 11. Otras cosas que pasaban en esos cortometrajes, bueno, consumo de sustancias, consumo de drogas como tabaco, alcohol, pastillas. ¿Quién de ustedes consume esas tres cosas? Tabaco, alcohol y pastillas. Bueno, pilas ahí con eso. Violencia extrema, suicidio, actos peligrosos que podrían ser reproducidos por las personas que lo veían. En ese caso eran niños. Entonces, por eso todo eso sucedió en esa época. Entonces, podríamos decir que la autocensura, ocurrió un hecho de censura, pero que fue autocensura y no necesariamente todo eso está sucediendo ahorita. Entonces, para la gente que piensa que, ay, por lo que dijo este señor, entonces van a sacar a Pepe Le Pew de Space Jam. Eso no es así, ya el personaje ya lo habían sacado. El que estaba por ahí guindando era Speedy González. Speedy González, ¿quién lo creó? Bueno, Speedy González es de los mismos Looney Tunes y es un ratoncito mexicano que corre muy rápido, que de hecho la primera vez que salió un cortometraje de él fue, o sea, porque además eran repetitivos, siempre era lo mismo. El Pepe Le Pew siempre quería cogerse a la gata el Speedy González siempre trataba de salvar a sus amigos, que eran como unos ratoncitos mexicanos, todos flaquitos, así que todo el tiempo estaban como que no comían, siempre estaban hambrientos, no sé qué. Entonces el Pato Lucas, que era una rata desgraciada, siempre los engañaba diciéndoles que él tenía comida y entonces que entraran que sí a un huequito, que entraran a una cajita, no sé qué, y los ratoncitos entraban como unos pendejos, porque les ofrecía, el Pato Lucas siempre les ofrecía comida y cuando se daban cuenta que estaban en peligro y que se los iban a comer o qué sé yo, tenían que llamar a Speedy González. Y Speedy González era un ratón que corría muy rápido y bueno, supongo que tenía mucha fuerza, pero la cosa es que corría muy rápido. Cuando corría dejaba como un humero y levantaba como tierra del camino porque siempre estaban como en el desierto y estaban en diferentes escenarios, pero él como que cuando corría, él quedaba como
no la estela, que él levantaba tierra cuando corría. Ustedes lo pueden recordar muy bien. Si tenemos más o menos la misma edad, nosotros sabemos quién era, cómo hacía el Speedy González. Y Speedy González era otro personaje del que se estuvo hablando esta semana porque estaba supuestamente en veremos de que si iba a estar o no. Al final no sabemos si va a estar o no, pero realmente se enfocaron más en lo otro, porque digamos que dentro de las luchas de ahora, el abuso sexual y el acoso es una de las cosas que más, para algunos es como más fuerte o se ve la gente más afectada. En cambio que Speedy González va hacia el racismo, hacia el clasismo, hacia la discriminación. Porque deja a los mexicanos como si fueran unos flojos, una gente que no trabaja, una gente que creo que en Speedy González también se veía que se caían a curda, entonces todo el tiempo estaban borrachos y así. Ajá, y otro personaje que también está, no es que está en veremos, pareciera que no la van a sacar, pero que también ha sufrido en diferentes etapas y diferentes momentos, digamos, han tratado de reivindicarla, es este personaje que se llama Lola Bonnie, que no es la cantante española. Lola Bonnie es una de las novias que ha tenido Bugs Bunny, que Bugs Bunny es como, digamos que es la imagen más emblemática de los Looney Tunes, a pesar de que no es el primer personaje que salió de los Looney Tunes. El primer personaje es, y lo tengo por aquí, el primer personaje de los Looney Tunes es... Yo tenía esa lista, Pastor, ¿dónde estás? Ajá, el primer personaje de los Looney Tunes es Porky. Porky es un cochinito que ese sí, porque a veces lo veías que era como un cazador, entonces siempre tenía como un arma en la mano y uno lo ve ahora y dices, verga, qué bolas, el bicho estaba todo el tiempo que quería echar tiros y cazar a los otros animales, pero bueno, porque nació en 1935. Después nació el Pato Lucas en 1937. El Pato Lucas también, o sea, digamos que apartando un momento lo de Lola Bonnie, todos los personajes de Looney Tunes en sus historias, en sus cortometrajes, donde ellos son protagonistas, y incluso con los personajes con los que los combinan, porque ellos no salen solos, ellos siempre salen con otros personajes famosos, famosos entre ellos, pues de las estrellas de los Looney Tunes, siempre hay hechos de violencia. El Porky, como les dije, siempre tenía, siempre no, pero muchas veces era un cazador, entonces tenía escenas con el Pato Lucas. El Pato Lucas tenía muchas escenas también con Bugs Bunny, donde también el Pato Lucas siempre trataba de joderlo y Bugs Bunny, que además Bugs Bunny recurría a su inteligencia porque era un personaje muy astuto, entonces metía mentiras, hacía trampas, ahí yo me acuerdo de unos cortos que eran de un casino y entonces el bicho siempre hacía trampa en el casino, no sé qué. Siempre hay, si nosotros nos ponemos a escudriñar en cada uno de los cortos, siempre vamos a conseguir cosas que deberían ser rechazadas, ¿no? Y que en esta época que estamos viviendo deberían ser entonces cancelados todos los personajes. El Pato Lucas, el Pato Lucas tenía escenas, como les dije, con Bugs Bunny. Recuerdo ahorita uno de los que vi hace poco donde estaba el Pato Lucas y estaba el cazador que se llama Elmer el Gruñón, que nació en 1940. Elmer era un cazador. Y entonces, en los cortos donde están ellos tres, al Pato Lucas siempre le echan tiros y el pico del Pato Lucas siempre sale volando o le queda por el cuello o el pico le queda por detrás de la cabeza y así. Está Cabeza de Huevo, esa es la traducción. Cabeza de Huevo es uno de los personajes que yo de verdad ni siquiera lo hubiese recordado, sino que lo conseguí en la lista. Se llama Egghead. Él nació en 1937, era un cazador, era un bicho calvito también, cazador también, porque bueno, tenía como una obsesión con los cazadores. Y en el año 1937 salió también Abuelita. Abuelita era una que hacía muchos cortometrajes, aparecía con el gato Silvestre y con Piolín. Elmer el Gruñón, el otro cazador, nació en 1940. Piolín nació en 1942.
Piolín tenía muchas escenas con Silvestre, que nació en 1946, por primera vez se vio en 1946, y todo el tiempo Silvestre quería comerse al lindo, ¿cómo era que le decía? Silvestre decía, he visto, un canario, canarito, ay, he visto un canarito, una cosa así decía. Y bueno, siempre trataba de comérselo y de joderlo. Hacía inventos, sacaba como unas cuentas y ya se metía en unos laboratorios de química y hacía como unas bombas o hacía unas escaleras gigantes y entonces trataba de meterse en las aulas. Y San Bigotes es el otro. San Bigotes tenía muchas escenas con Box Bunny también. San Bigotes también era un pistolero. Era bueno, eso ahí lo están viendo, pero el San Bigotes que tenía el cabello anaranjado. Él nació en el mismo año que Pepe Le Pew, en 1945. Luego Silvestre el Gato en 1946, el Gallo Claudio en 1947. El Gallo Claudio, yo no lo he visto que lo hayan comentado en ningún lado, pero el Gallo Claudio tenía, sus escenas siempre eran como con una gallina que era flaca, una señora como flaca, como una gallina toda, tú sabes, acomodadita, que tenía un bebé chiquitito que era un pajarín, un pollito chiquitito, que era muy inteligente. Entonces el gallo Claudio siempre, yo siempre siento que le decía cosas feas a la mamá del pollito. Siempre la mamá tenía una vaina que hacer y dejaba al pollito solo, entonces llegaba el gallo Claudio y decía, ay, vamos a enseñarte tal vaina, o sea, te vamos a convertirnos en un carajito, en un pollito arrecho. Y el pollito era mucho más inteligente que el gallo Claudio y terminaba jodiéndolo siempre. Y había, si lo buscan por ahí, no sé, pero en mis recuerdos está que el gallo Claudio como que se metía con con la gallina vieja. Marvin el Marciano, que me encantaba, tuvo pocos episodios, nació en 1948 y bueno, era un marciano, era ahí como lo ven, un muñequito que tiene la cabeza negra, él tenía un perro también que era marciano, tenían como una faldita de ellos y un casquito que tenía como una escobita arriba. Y él siempre quería destruir la Tierra. Entonces, en sus escenas con Box Bunny o con los otros personajes con los que tuvo alguna vez, los otros personajes trataban de salvarlo y de que no lograra destruir la Tierra. Pero, destruir la Tierra, imagínate tú. En 1949 nació Coyote y el Correcaminos, otros dos que se daban bastante coñazo. Coyote estaba obsesionado por comerse al Correcamino, realmente no sé por qué, si es que el Correcamino creo que era el coyote, bueno, el coyote, ¿qué es el coyote? El coyote era como un perro del desierto. Supongo que el coyote es un animal, ¿no? Bueno, él era un coyote. Y el correcaminos era un avestruz, creo. Era un pájaro que corría rapidísimo y también dejaba, así como Speedy González dejaba, iba levantando el camino por donde pasaba. El coyote se daba demasiado coñazo porque el correcamino siempre lo jodía y el coyote cuando estaba así caminando, que estaba a punto de supuestamente llegarle o hacerle una trampa, una vaina, también ese se sacaba unas cuentas, unos números y una vaina científica de que esta bolita va a pasar para acá y después yo brinco para acá y tiro una piedra y entonces eso me va a levantar. Y el correcamino siempre le llegaba por detrás y le decía, bip, bip. No sé si se acuerdan. Y bueno, el coyote se cagaba y salía volando y se daba coñazo, se caía siempre por un precipicio, o sea, el coyote siempre perseguía el correcamino doblaba hacia algún lado y el coyote siempre terminaba llegando a una cosa que siempre era un precipicio y siempre se caía y se coñetaba. En 1949, Coyote, ajá. Bueno, esos fueron como los últimos personajes, pero digamos, hice una lista como de los personajes más famosos. Hay muchos, muchos, muchos personajes. Y regresamos a Lola Bonnie, que es la que tiene el peo ahora, que ella salió por primera vez en el año 1996 en esta película que se llama Space Jam. Entonces, Lola Bonnie, eso es todo un tema, porque Lola Bonnie es, los fanáticos de los Looney Tunes empezaron a criticar esa película de Space Jam, donde apareció por primera vez Lola Bonnie. Lola Bonnie se mostraba como una muñequita, ¿sabes? Muy arrecha, muy divina, ella se la sabía toda. Y
se notaba que le gustó, o sea, había como una relación ahí interesante entre Lola Bunny y Bugs Bunny. Igualmente después, la gente, si no han visto la película, bueno, ellos igual terminan de novios. Pero a los fanáticos le molestaban varias cosas. Entonces los fanáticos de Looney Tunes le molestaban que si Lola Bunny se mostraba como una muñequita. Lola Bunny era una coneja, pero era una coneja antropomorfa. Es decir, que tenía como aspecto humano, pero realmente era una coneja que era muy parecida a Bugs Bunny. Entonces tenía unas curvas y una vaina. Entonces ella, cuando se muestra con su personaje, era un personaje como fuerte, muy seguro de sí mismo, una mujer independiente, empoderada, rechazada, no sé qué. Pero a la gente le molestó que era increíblemente seductora, ¿me entiendes? Y que el exceso de la sensualidad de Lola Bunny no tenía nada que ver con el resto de los personajes de los Looney Tunes. Estamos hablando de que Lola Bunny nació 50 años después que nacieron los personajes normales de los Looney Tunes. Pero a la gente le molestó eso. Otra controversia es que Lola Bunny parece que tenía las tetas muy grandes. Al final de la película, a la gente también le molestó que Lola Bunny, de justo, ella toda la película se mostró como muy arrecha y no sé qué. Eh, pero justo cuando termina la película, por lo menos cuando termina el juego, el famoso juego que tienen ellos, por los que justamente se crea el equipo de baloncesto, donde acompañan a Michael Jordan, Lola Bunny se emociona mucho después que ganan el juego y sobre todo su personaje tiene una transformación cuando Bugs Bunny la besa. Ay, carajo. Ah. Cuando Bugs Bunny la besa, a Lola Bunny la transforman completamente, entonces les molestó que justamente por el beso que le da Bugs Bunny, entonces ella dejó de ser tan seductora y empezó a parecerse un poco más a los Looney Tunes. Otros argumentan que Bugs Bunny ya tenía novia. Para el momento en que viene la película, que sale la película de Space Jam, Lola Bunny, que aparece por primera vez allí, pues resulta que Bugs Bunny ya tenía una novia que se llamaba Honey Bunny, que es una novia que tuvo Bugs Bunny, o sea, ¿cuánto tiempo atrás? Pero bueno, dicen que el comportamiento de Bugs Bunny fue grosero y competitivo con Lola Bunny y que no tenía nada que ver con el carácter del Bugs Bunny que todos conocían. Yo los invito a que luego vean los cortos de Lola Bunny con Bugs Bunny, que son cortos ya después de Space Jam para acá. Todo es más moderno, todo es así, pareciera que es en 3D y todo, y hasta tienen celulares y toda vaina, pero Bugs Bunny es increíble cómo ellos ecualizan el carácter de Bugs Bunny, porque Lola Bunny, una mujer así en este momento, cualquiera diría, esta está más loca que una cabra. Pero Bugs Bunny, con todo y eso, con todo y que él siente que la bicha está loca, Bugs Bunny la quiere, le tiene su cariño, pues. Pero Lola Bunny está de verdad, mira, que le patina y de verdad lo invito a que lo vean. Yo a Lola Bunny no la conocía mucho, sino de Space Jam, pero yo no sabía que después habían hecho tantos cortos con Bugs Bunny y toda la vaina. Este, y otra cosa que también los invito a que vean es que el personaje de Penélope, la que el Pepe Le Pew se quiere coger, ella, hay cortos donde cambian los papeles y por alguna razón es la gata la que quiere cogerse arrechamente a Pepe Le Pew. Pero eso sí no lo dicen. ¿Mm? Eso no lo comentan en ningún lado. Pero la gata en un momento intercambia papeles con el zorrillo, con el mapurite. Y eso existe. Ahora yo lo que me pregunto después de todo esto y después de comentarles todo lo que sucedía con los otros cortos de los otros personajes, yo no entiendo
el tema de la cancelación en en ciertos momentos, sobre todo con esto que está pasando. Disney, y eso es evidente y se ha hablado un montón de veces, Disney es la compañía de dibujos animados, de animación, pues que más películas tiene a lo largo de la historia donde se muestra machismo, donde se muestra abuso, donde se muestra violencia. O sea, Disney tiene doctorado en hacer películas que las hemos visto toda la vida, en donde se muestra violencia y se muestra machismo y se muestra desigualdad de género. Disney, cuando tú pones una película de Disney, Disney por lo menos te pone un rótulo antes de comenzar la película, donde te dice, por ejemplo, en Dumbo, la, antes de comenzar la película, en la escena tal hay una alegoría o hay, o sea, hay una escena que demuestra racismo o demuestra expropiación cultural. O sea, Disney no lo borra. Disney te lo informa y yo creo que es la manera más inteligente de hacerlo. Yo quisiera que ustedes se hicieran esa pregunta también. ¿Por qué eliminar de la historia una cosa que justamente más bien lo que deberíamos es dejarla como ejemplo, informando el contenido que sobre el contenido que vas a ver y dejarlo para que al final uno lo vea con un poco más de conciencia? Hay películas infantiles de Disney y eso hay un estudio, estuve anotando por allí, es un estudio que hicieron unos canadienses donde estuvieron analizando las películas desde el año en que se estrenó La Cenicienta, que fue en 1937, hasta, hasta cuando se estrenó Pulp Fiction, exactamente. Y dice que llegaron a la conclusión de un montón de cosas. Dicen que los niños entre 2 y 5 años consumen audiovisuales 32 horas aproximadas por semana y que normalmente los dibujos animados que ven son los mismos, donde están constantemente viendo los mismos hechos de violencia. Y, y, y bueno, ¿qué más traumático que eso? Los personajes de dibujos animados tienen el doble o más posibilidades de morir en una escena que los personajes de películas con actores de carne y hueso. Lo que quiere decir, un personaje de dibujos animados, o sea, un niño que ve una película de dibujos animados tiene más posibilidades de ver un asesinato o una muerte que si ve otra película. Pero ¿qué pasa? Con el tema de la musiquita, que las hacen bien pegajosas, o de los colores, o de, sí, de los personajes cómicos que hay o de los finales felices también, entonces van dejando de lado lo otro. Por ejemplo, una historia donde tú ves que asesinan a un papá, pero que además lo asesina su propio hermano. Y además al que acaban de, quien presencia todo lo que está sucediendo, el propio hijo del muerto. Si a ustedes les pintan eso así, ustedes seguramente no dejarían ver a sus hijos en una película que te la pinten de esa forma. Pero bueno, si te pones a ver El Rey León, en El Rey León al papá del Rey León, que es el primer rey, pues, lo mata a su propio hermano y lo mata delante de, ¿cómo se llama el Rey León? No sé cómo se llama el Rey León. No sé cómo se llama el Rey León, pero bueno, ajá. El leoncito ve cómo cómo su tío mata a su papá, prácticamente. Bambi, Nemo, las películas infantiles se basan en la tragedia, sobre todo la muerte de los padres, para que quede en la memoria de los protagonistas de la película y eso genere una sensibilidad. Pero claro, después la musiquita, la cosa, no sé qué, te lo van desdibujando, que llaman. Y la cosa pasa. En Peter Pan, en Pocahontas, hay tiroteos. En La Bella Durmiente hay apuñalamiento, hay brujería. Y además, lo que le regalan las hadas madrinas a la Bella Durmiente y que tú vas a hacer, o sea, y que cada una le va a regalar un don. Y una de las hadas madrinas le dice, tú vas a ser bella.
¿De qué estamos hablando? Además, en La Bella Durmiente, La Bella Durmiente se va a enamorar del primer hombre que la besa, hazme tú el favor. Blancanieves, en Blancanieves hay envenenamiento. Acuérdense que la bruja le da una manzana envenenada para que ella se la coma. Y el verdadero cuento de Blancanieves, que creo que el real, el cuento de Blancanieves, el original, no la adaptación de Disney, tiene cosas peores. En ese de Blancanieves, a la princesa se le queda atravesada la garganta acá, la manzana acá, luego a Blancanieves como que la vieja bruja le regala como una cinta, un lazo, no estoy recordando muy bien ahorita, pero yo sé que lo leí hace mucho tiempo, y con eso mismo era ella, la tipa se iba a ahorcar o algo así, o con un peinecito, unas cosas horribles. En Nemo, en Tarzán, hay maltrato animal. Este, em, Tarzán también pierde a sus dos padres, igual que Bambi y que Nemo, que pierden a su madre. Y bueno, la cosa es que los dibujos animados y la mayoría de las películas que nosotros dejamos que los chamitos cercanos a nosotros vean, tienen una gran carga de violencia, de desorden, de, de cosas que nosotros en teoría no deberíamos dejar que los niños hagan. Entonces, les dejo esa reflexión. ¿Por qué cancelar una cosa y sacarla de la historia? ¿Por qué no utilizarla más bien como un ejemplo? Hay cosas más hay cosas que se pueden hacer de mejor manera. Y esto podría ser un ejemplo para nosotros enviar un mensaje. Cancelarlo no me parece que sea lo correcto. Hasta aquí el programa de hoy, peluchines. Gracias a toda la gente que estuvo en el programa en vivo. Gracias a todos los que se conectaron en el chat. Gracias a toda la gente que ve el programa en la fecha que sea, cuando sea, a través de YouTube. Y a los que lo ven por el Patreon, les jalo demasiada bola. Demasiada. Los quiero. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Peluchines que están regados por todas partes del mundo, pero que tienen gente en Maracay, Estado Aragua, Venezuela, y quieren hacerle llegar diferentes artículos de supermercado, como alimentos, como artículos de aseo personal. Entre los alimentos puedes elegir frutas, hortalizas, verduras, todo, harina, pan, huevos, queso, carnes, leche, todo. Todo eso se lo puedes hacer llegar a tu gente en Maracay. Y no es ni siquiera Maracay, es la Gran Maracay. Tienes que hacerlo con The Market Express, porque no importa el país donde estés, tú simplemente entras a su página, eliges el producto que puede ser detallado o puedes elegirlo en combo también porque tienen diferentes combos y ellos se encargan de hacerlo llegar a las casas de cada persona. Ya sabes, tú eliges el mercado y ellos se encargan de hacerlo llegar a su casa en Venezuela. Desde hace tiempo vengo hablando de Saneta Natural Company. ¿Por qué? Porque desde que nació, Saneta ha sido pionera en elaborar productos que tienen que ver con un superalimento, que es la moringa que proviene del árbol de moringa. Si no tienen información sobre eso, simplemente escriban moringa en Google y ahí les va a aparecer toda la información y todos los beneficios que tiene. Pero ahora viene con algo nuevo. Son harinas sin gluten. Tienen harina de arroz, harina de plátano, harina de auyama, harina de remolacha y harina de yuca. Todo eso sin gluten para las diferentes preparaciones que ustedes quieran hacer o simplemente si tienen alguna condición celíaca o alguna condición de salud que necesiten consumir alimentos sin gluten, allí los tienen. Los consiguen en los mejores establecimientos de toda Venezuela y es de Saneta Natural Company porque Saneta ama lo natural. Si estás en Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana y por alguna razón quieres hacer un cambio positivo a tu look, tienes que aprovechar que está Rey Beauty Art aquí en el país. Ya sabes, desde Venezuela para el mundo, pero ahorita lo tenemos aquí en Ciudad de México para darle un toque especial a tu look. Ya sabes que tienes a Rey Beauty Art, simplemente adictivo. Para comer comida venezolana hay muchas opciones, pero acá en Ciudad de México doy garantía de que una de las mejores es Mis Dos Tierras. Ahí vas a conseguir dentro de su menú los alimentos más básicos y los platos más básicos venezolanos que te pueden gustar, como son cachapas, pequeños, pastelitos, empanadas, patacones y también tienen hamburguesas. Así que si quieres comer delicioso, comida venezolana en México, tienes que ir a Mis Dos
tierras. Para la gente que está en Ciudad de México y quiere darle un toque especial a los rincones de su casa, pueden hacerlo con plantas, pero no con cualquier planta. Deberían llamar a la Casa de las Galateas porque tienen, además de las plantas, tienen todo un concepto. Porque en la Casa de las Galateas armonizamos tus espacios. Bro, para que porfa